Un saludo muy especial para todos. Bienvenidos a una nueva sesión en esto, el discipulado, para que podamos aprender de la palabra de Dios. Este discipulado virtual diseñado para todos aquellos que por sus diferentes ocupaciones al interior del país, bueno, más bien de la ciudad en la que nos encontramos en Cali, pues no pueden asistir al auditorio, o los que están en el exterior o en diferentes ciudades y están tomando discipulado. Seguimos con el tema de la Biblia, vamos por la parte 3 y vamos a seguir avanzando con respecto a este tema y poder conocer realmente todo lo que Dios tiene para nosotros. La clase pasada vimos esta estructura, vimos diferentes elementos con respecto a cómo se compone la Biblia. Ya en este punto sabemos que son 66 libros, espero que lo tengas súper claro y que tenemos tres secciones que son significativas o que son importantes de analizar o de revisar. Vamos a hablar un poco de ellas para que podamos tener claridad sobre estas diferentes secciones y que podamos realmente vernos edificados con esto. Tienes que entender o tenemos que entender que hay tres grandes secciones significativas de las que vamos a hablar en esta clase. Punto número uno, el antiguo pacto. Punto número dos, los evangelios. Y punto número tres, el nuevo pacto. ¿Qué vamos a encontrar en el Antiguo Pacto o también llamado Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento nos va a relatar la obra de Dios que tuvo con su pueblo. Sabemos que inicialmente elige a Israel, elige a una persona para que esa persona se extendiera y pues básicamente él pudiese glorificar en ese pueblo. Y todo esto pasa antes del nacimiento de Jesús. Así que en el antiguo pacto vamos a encontrar la historia de un varón elegido por Dios para desarrollar todo el pueblo de Israel. Israel realmente fue el nombre que se le da a esta primera persona. Es como el padre de todos, por decirlo así, de todo ese pueblo de Israel. Él tiene unos hijos, esos hijos se convierten en los nombres de las tribus. No sé si tú de pronto sabes de la tribu de Judá, de la tribu de Benjamín, etcétera, etcétera. Entonces tienen esos nombres porque fueron los hijos de Israel. Así que en este orden de ideas, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar la historia de los reyes, vamos a encontrar la historia de los reyes de Israel, de Judá, vamos a encontrar la historia de cómo es que es elegido este hombre Israel y cómo es que él empieza a generar todo este tipo de crecimiento. Bueno, realmente Dios empieza a acrecentarlos, a aumentarlos hasta el punto de ser un pueblo, una nación grande, poderosa, en la que se habla de diferentes perspectivas, se habla de todo el recorrido y en diferentes tiempos y momentos en un periodo, se habla de cómo ellos tuvieron sus altibajos, cómo fueron quizás llevados a otras regiones o países esclavos, cómo luego fueron libres y cómo hay una promesa de un rey que va a venir para traer libertad. En los evangelios que vamos a encontrar el nacimiento de Jesús. Si tú quieres conocer cómo nació la vida de Jesús, el ministerio de Jesús, cómo sanó, cómo llevó perdón de los pecados, cómo el antiguo pacto se cumple, pues también lo vamos a poder ver allí en los evangelios. Él trae el cumplimiento del antiguo pacto con su propia vida, su resurrección, y eso abre la resurrección de los muertos y su ascensión. ¿Listo? Todo eso lo podremos ver y para eso quiero que avancemos en un texto bíblico, Mateo 5:17. La palabra de Dios dice en Mateo y dice el Señor Jesús, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Esto lo dice el Señor Jesús y yo recuerda que usualmente acá en el departamento de escuelas de formación de discipulado te decimos, aunque veas el texto allí, ve por favor a tu Biblia, ve a tu Biblia y búscalo porque tú y yo vamos a ser personas bíblicas, no vamos a ser personas que vamos a decir es que yo vi en un video, es que yo vi en tal documento. No, tú y yo debemos ser personas bíblicas. Entonces, en tu Biblia lo dice, búscalo allí, por favor. Busca allí Mateo 5:17. Eso también te va a ayudar a aprender dónde están los libros de la Biblia. En este verso, básicamente, él dice que no ha venido para hacer algo. Y ese algo que no ha venido a hacer es ¿qué? ¿Qué puedes leer allí en Mateo 5:17? Por favor, léelo
y mira qué es lo que no ha venido a hacer. Dice, no penséis que he venido para qué. Ahí dice para abrogar, ¿verdad? Acá en este elemento acá que tenemos, en esta palabra dice abrogar. Y es para lo que él dice, no, yo no he venido para eso. Yo no he venido para abrogar, sino que para qué vino. Realmente, ¿qué fue lo que vino a hacer? Viene para cumplir. ¿Y qué significa abrogar? ¿Qué crees tú que significa abrogar? Allí mientras tú escuchas esta palabra, ¿qué se te puede venir a tu mente? De pronto se nos puede venir a la mente para dañar, para dejar sin validez, cualquier cantidad de palabras que sean como sinónimos a esto. Y yo quiero que si tienes un diccionario, si tienes la opción de entrar a internet y buscar en un diccionario online o físico, que busques la palabra abrogar. Yo la busco acá y abrogar significa suspender o dejar sin vigor una ley o una costumbre mediante una disposición legal. Suspender o dejar sin vigor, es decir, que ya, es como que si se dijera ya no se va a hacer más esto. Pero el Señor está diciendo, yo no he venido a esto, yo no he venido a abrogar la ley. ¿Dónde encontramos la ley? Los libros de la ley o la ley la vemos o la vamos a encontrar en el antiguo pacto, es decir, en lo que también se conoce como el Antiguo Testamento, como en los primeros libros. Los 5 primeros libros se llaman Pentateuco o los libros de la ley. Allí está toda la ley, todas las ordenanzas, todo lo que debía hacer y cómo debía hacerse diferentes ritos, cómo debía hacerse el trato con los enemigos, entre el pueblo judío, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bueno, entre el pueblo de Israel. Así que él lo que está diciendo es, yo no vengo a abrogar esa ley, yo lo que vengo es a cumplirla. Así que él cumple con la esencia, cumple con el rito realmente, dándole cumplimiento de una vez y por todas a todo lo que estaba allí consignado. Y una digamos que de las obras o de las acciones que mantenía el pueblo en santificación, pues era precisamente el sacrificio de corderos, de palomas, de cualquier cantidad de animales establecidas en la ley por Dios, no era tampoco animales o criaturas que quizás pudiera disponer la persona y ya, sino que si era un cabrito, si era un animal determinado, debía cumplir con unas características o con unos requisitos dados por Dios. Y lo que dice el Señor es, bueno, yo no vengo a abrogar la ley que se ha establecido, sino que yo vengo a cumplirla. Por lo tanto, el nuevo pacto, los evangelios, antes o sin pensar que viene a ser algo diferente, que viene a ser algo nuevo, que anula lo anterior, por el contrario, trae el cumplimiento de lo anterior a este nuevo pacto. ¿Listo? Mateo 5:17 es un claro ejemplo de esto. Colosenses 2:17 que dice, ve a tu Biblia y busca Colosenses, Mateo, Lucas, tienes que ir avanzando de a poquito. Hechos, Romanos, Filipenses, y ya después de Filipenses podemos encontrar Colosenses. Colosenses 2:17 dice de la siguiente forma, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Está diciendo todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. ¿Qué podemos entender con esto? Bueno, también podemos leer todo el contexto de ese capítulo para darnos cuenta de en qué contexto se encuentra. Pero básicamente, cuando dice que es sombra, quiere decir que refleja lo que iba a pasar o que refleja lo que va a acontecer. Así que parte de lo que realmente el Señor Jesús está haciendo es cumpliendo la ley y mostrándonos realmente que todo el rito, que todo lo que estaba en el Antiguo Testamento es una sombra, es como cuando tú ves una sombra y tú ves tu sombra, ves el contorno de lo que tú eres, ¿sí? El contorno de un objeto, como la forma de él, pero no es a detalle toda la forma, sino que es algo sin detalles, algo sin profundidad, es algo sin muchas características en sí.
Así que es lo mismo que Dios nos quiere hablar por medio de la palabra. Lo que podemos ver en cuanto a la ley, pues va a ser simplemente la sombra de lo que va a acontecer. También aquí podemos ver relatado acerca de la continuación del ministerio de sanidad del Señor Jesús y del ministerio de perdón a través de aquellos que le vieron después de su resurrección y aquellos que siguieron las enseñanzas del Señor Jesús, realizaron más obras milagrosas de las que él mismo hizo, como él también lo predijo. Es decir, el Señor Jesús y Dios tiene una capacidad maravillosa y es de multiplicarse. Y tú y yo debemos tener esa capacidad, mis hermanos. Debemos enfocarnos por ser personas que se evidencia el poder de Dios en nuestra vida y que no está simplemente en un estancamiento o en un estado inicial y que allí se queda. Debemos ir en crecimiento. Por lo cual dice en Juan, vámonos allí al libro de Juan 14, devuélvete. Juan 14, verso 12, dice, de cierto os digo, el que en mí cree, allí está hablando el Señor Jesús, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, ¿cuál es la clave, por decirlo de alguna forma? ¿Cuál es el requisito que se debe seguir para hacer las obras que hizo el Señor Jesús? Cuando tú lees este texto bíblico, ¿dónde podemos encontrar cuál es el requisito? Léelo, por favor, en tu Biblia, en la pantalla. Léelo y dime y piensa cuál sería entonces el requisito. ¿Cuál es el requisito para hacer las obras que el Señor Jesús hace o hizo? Bueno, sigue haciendo. Juan 14:12, léelo, por favor. Bueno, espero que tengas allá la respuesta y básicamente aquí la palabra de Dios la da. No tenemos que pensar, que imaginar, que suponer. Con la Biblia nunca deberíamos hacer eso porque la palabra que está allí, esa es. Dice la Biblia, de cierto os digo, el que en mí cree, ¿sí? El que en mí cree va a hacer las obras. ¿Y el que no cree en él, será que va a hacer las obras? No, porque pues aquí está, él está diciendo que el que va a creer en él. ¿Y quién es él? El Señor Jesús. Entonces, todo el que crea, pues va a poder hacer las obras que él hizo y que él sigue haciendo en nuestras vidas y en la iglesia y en el pueblo de Dios. El caso es que vemos multiplicado el poder de Dios, el poder del Señor Jesús en nuestra vida, porque dice, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aquí ratificamos que es el Señor Jesús quien está hablando. Por lo tanto, el ministerio del Señor Jesús está disponible para todos y cada uno de nosotros para que podamos hacerlo y extenderlo, y no solamente de la forma como Él lo hizo, sino aún mayor de la forma como Él lo hizo. Esto es una promesa muy grande realmente que debemos llevar a cabo. Por último, debemos entender que las enseñanzas de los que le vieron después que se levantó de los muertos están registradas en el resto, bueno, en Hechos de los Apóstoles inicialmente y en las epístolas. Todo lo que pudieron ver de él, todas las enseñanzas que pudieron recibir, toda la revelación que pudieron tener, está consignado allí. ¿Listo? Todas las enseñanzas del Señor Jesús. En Hechos hay una recapitulación también importante de lo que sucede después y es importante poderlas asimilar y entender. Estos libros fueron escritos dentro del periodo de los primeros 50 años después de la resurrección de Cristo y componen aproximadamente la mitad del contenido del Nuevo Pacto o también llamado o conocido como Nuevo Testamento. Así que allí tenemos un esquema general, el antiguo pacto, la ley, cómo Dios empieza a formar un pueblo, la obra, cómo nace todo este pueblo de Israel. Y todo esto se da antes del nacimiento de Jesús. Vemos cómo diferentes profetas anuncian al pueblo de Israel bendición, la esperanza de un rey que vendría. Vemos en los evangelios cómo nace el Señor Jesús, cómo se cumple el Antiguo Testamento en Él y por medio de Él, y con su venida también se cumple ese antiguo pacto que leíamos allí. Vemos en el Evangelio la obra que hizo el Señor Jesús y esa promesa grandiosa que hay para nosotros de que cosas mayores haríamos.
Y por último, digamos que en el nuevo pacto o lo que comprende el nuevo pacto sin los libros del Evangelio, porque ya hablamos de ellos, que serían Hechos, Romanos, Filipenses, Colosenses, Corintios, Gálatas, todos esos libros van a hablar de las enseñanzas del Señor Jesús que dejó en aquellos que le vieron, que dejó en aquellos que le siguieron. ¿Listo? Ese sería, en términos generales, la estructura de la Biblia. También debemos comprender que tú miras tu Biblia, esto es como para quizás los que no saben manejar muy bien la Biblia, no saben más que manejarla, buscar muchos textos en la Biblia, pero para ayudarnos a encontrar mejor diferentes libros, diferentes secciones, diferentes apartados, pues la Biblia fue organizada en libros y en capítulos, y dentro de esos capítulos, versículos. ¿Qué es lo que debemos entender que antes pasaba? Antes la Biblia eran unos rollos usualmente en pieles, donde se consignaban allí la escritura, pero la escritura no tenía divisiones, no tenía numeraciones, no tenía capítulos, era simplemente un texto de corrido. Es como si tuvieras tu Biblia, número uno, en un rollo, que tuvieras que ir abriendo y cerrando abajo, porque es la forma en que se manejan los rollos, ¿cierto? E imagínala sin títulos, imagínala sin versículos, imagínala sin esas separaciones, esas divisiones de los titulitos que tenemos allí, ni los capítulos, ni los versículos, un texto fluido. Pero para para encontrar, para poder, digamos que encontrar ciertos libros, ciertos apartados, pues diferentes traductores organizaron en libros, ¿sí? Como que bueno, leyeron las secciones por libros, los capítulos, que decimos, por ejemplo, Juan 15, entonces tú ya sabes que es el libro de Juan, el primer número es el capítulo, que sería el número grande. Por acá tenemos como un ejemplo, ¿cierto? Vamos a darle. Aquí tenemos a Nehemías. Acá en la parte superior dice Nehemías, capítulo 5. Y acá tenemos unos pequeños numeritos que nos van a hablar de qué texto es precisamente en el que vamos a estar leyendo. Entonces acá tenemos una numeración. Usualmente son números muy chiquiticos o bastante pequeñitos para que podamos como no estorbar en la lectura. Así que el capítulo siempre lo vamos a encontrar en la parte superior de la Biblia, cuando dice, por lo menos acá estamos en Juan, dice Hechos, y si dice Hechos de 9 al 10, quiere decir que en esa hoja está tanto el capítulo 9 como el capítulo 10. Esa va a ser la mejor forma que tú por la parte superior de la Biblia empieces a navegar o a mover tus deditos sobre las páginas para poder encontrar los diferentes capítulos y los diferentes libros. Y vital, pues que nos vayamos aprendiendo los libros de la Biblia, ¿sí o no? Para poder saber si está en el antiguo pacto, en el nuevo pacto, si es parte de los evangelios, etcétera, etcétera. ¿Listo? Vamos a pasar a un título de a un subtítulo de nuestro tema, la Biblia, y el título de este es Estudio de la Biblia. La relación más importante que nosotros podemos tener en este mundo la vamos a lograr a partir del estudio de la Biblia, pero estudiar la Biblia debe tener un propósito y ese propósito tiene que ir alineado a la palabra de Dios. ¿Listo? Cuando nosotros nos disponemos a estudiar la Biblia no debe ser, número uno, ni para verificar si es verdad, porque ella es verdad, en sí es autoridad la palabra de Dios. Número dos, no debemos hacerla por curiosidad y ya, porque pues no vamos a obtener más de ella. Debemos hacerlo con fe y tampoco podemos dudar o contemplarla o leerla por el simple hecho de conocerla. Yo tengo que leerla con el propósito y la intención de vivirla. Entonces, para vivirla, no para verificar si es verdad. ¿Ok? Que podamos tener eso muy claro. Así que el propósito de la palabra de Dios vamos a encontrarlo a raíz realmente de diferentes textos bíblicos, pero cuando hablamos de propósito entendemos por el objetivo que se pretende alcanzar y es así como su fin o intención es, es uno y es claro y vamos a verlo acá en 2 Timoteo 3:15. Dice en 2 Timoteo
capítulo 3, vámonos por favor. Si ya estamos en el Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, entonces vamos avanzando sobre Timoteo. Bueno, yo estoy en Romanos, así que voy a avanzar Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, y ahí ya llegamos a Timoteo. Entonces no es primera, sino el segundo libro de Timoteo. ¿Qué quiere decir? Que se le escribieron dos cartas a Timoteo, y bueno, allí también aprovecho para que todos nos vayamos corrigiendo. Estamos como muy acostumbrados a todo llamarles libros, pero no, es segunda carta de Timoteo. ¿Listo? Esa es como la expresión correcta. En la segunda carta a Timoteo, o epístola, también se le llama epístola, capítulo 3, verso 15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, ¿para qué? Para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Así que aquí en este texto bíblico hay una verdad por la cual nosotros debemos empezar y propender, buscarla, correr por esa verdad. Así que te vamos a dejar de tarea algo, vamos a terminar por esta clase. La siguiente clase, con todo gusto, vamos a seguir desarrollando, pero queda de tarea algo, que tú puedas leer y meditar toda esta semana en este texto bíblico y que puedas decir, bueno, ¿para qué me va a ayudar las escrituras a mi vida? ¿Para qué son importantes? ¿Cuál es el propósito de esta palabra de Dios en mi vida, en mi caminar, en mi trasegar por este planeta Tierra, por decirlo de alguna forma? Esperamos que hayas podido aprender mucho, esperamos que Dios te bendiga, que Dios abra tu entendimiento, que te revele el porqué de su palabra, que te revele de su amor, de su gracia, de su misericordia, y que tú puedas crecer en Cristo Jesús de Nazaret. Gracias por estar aquí. Esto fue Discipulado Virtual del Departamento Escuelas de Formación. Bendiciones para todos.